La noticia llegó una mañana de lluvia, cuando el cielo parecía compartir el peso que ella llevaba en el pecho. El aviso era contundente. Si no regularizaba la situación, perdería todo lo que había construido. En cuestión de minutos, Elena sintió que su vida entera se derrumbaba, como si alguien hubiera apagado la luz desde dentro. Hasta hacía poco, su vida parecía estable, incluso prometedora. Tenía un pequeño negocio de repostería en un local modesto, con vitrinas sencillas y el olor constante a pan recién horneado. Los vecinos la conocían, le sonreían, recomendaban sus productos. No era una vida de lujo, pero el ingreso alcanzaba para cubrir el alquiler del local y de la casa, los servicios y las necesidades básicas de su hija Camila. Un día, le ofrecieron lo que entonces le pareció una gran oportunidad: ampliar su negocio. Un préstamo grande con plazos que al principio sonaban manejables. Podrás comprar más equipos, contratar a una persona que te ayude, producir más y ganar más, le dijo el asesor de un banco nacional. Con la ilusión más fuerte que la prudencia, ella firmó. Al principio todo parecía funcionar. Renovó el local, agregó mesas, compró un horno más grande, hizo publicidad en una plataforma digital. La gente llegaba, las ventas subían y Elena se convenció de que esa decisión sería la que finalmente la colocaría en otro nivel. Pero los meses siguientes trajeron algo que jamás había previsto. Una crisis económica golpeó la zona, los clientes comenzaron a espaciar sus visitas, algunos dejaron de ir por completo. Las personas recortaban gastos y los gustos, como un café y un postre, empezaron a ser un lujo que muchos ya no se permitían. Elena, al principio, pensó que sería algo pasajero. Usó la línea de crédito del banco para cubrir los primeros retrasos. Luego, la tarjeta. Después, otro pequeño préstamo para aguantar un par de meses más. Cada firma que hacía era un peso invisible que se acomodaba en sus hombros. Una tarde, mientras revisaba la caja, se dio cuenta de que lo que entraba no alcanzaba ni para cubrir los intereses del préstamo principal. Miró el cuaderno donde anotaba los pagos, fechas, números, montos que parecían no tener fin. La tinta azul formaba una especie de laberinto del que no veía salida. El detonante llegó en forma de sobre grueso, con su nombre escrito en letras claras. Lo dejó sobre la mesa por horas, como si ignorarlo pudiera volverlo inofensivo. Cuando por fin lo abrió, sintió que el aire le faltaba. Era una notificación formal. Si no cumplía con un pago mínimo en un plazo específico, iniciarían el proceso para embargar sus bienes. Esa noche, el local se sintió más frío que nunca. Apagó las luces temprano. Cerró la puerta con una lentitud extraña, como si retrasar unos segundos el cierre pudiera cambiar algo. Caminó a casa con el sobre doblado dentro de su bolso, pegado al pecho como una amenaza silenciosa. En casa, Camila la esperaba con un dibujo donde aparecían las dos frente al local de repostería, sonriendo, con el cielo despejado. Elena sintió que algo se quebraba por dentro. «Mamá, ¿hoy también vamos a llevar pastel a la vecina?», preguntó la niña ilusionada. «Hoy no, mi amor», respondió Elena forzando una sonrisa. «Hoy estoy un poco cansada». No era cansancio físico, era un agotamiento profundo, hecho de preocupación, miedo y vergüenza. La deuda que había adquirido, pensando que sería el puente hacia una vida mejor, se había convertido en una sombra que crecía cada día. Se encerró en la cocina, fingiendo ordenar cosas, tomó el sobre nuevamente y lo leyó una y otra vez. Había números que ya no sabía cómo interpretar. Cantidad vencida, intereses acumulados, plazo final. Le parecía que todo estaba diseñado para recordarle una sola cosa: debía más de lo que podía pagar, mucho más. Recordó la conversación con su madre años atrás, cuando le advirtió que nunca se endeudara más allá de lo que pudiera entender. «El problema no es solo lo que debes, sino lo que no sabes», le había dicho. En ese momento Elena creyó que exageraba. Ahora, esas palabras sonaban como una profecía ignorada. Los días previos al vencimiento del plazo se volvieron una pesadilla.
Intentó vender más, hacer promociones, ofrecer descuentos, crear combos. Trabajaba hasta altas horas de la noche, horneando, limpiando, organizando. Pero por más que se esforzaba, el dinero no alcanzaba. Comenzó a evitar a algunas personas. La vecina que siempre preguntaba, ¿cómo va el negocio? El repartidor que le dejaba insumos y miraba de reojo los atrasos, incluso a una amiga que le había prestado una pequeña cantidad solo por unas semanas y que todavía no había podido devolver. El aislamiento llegó sin que se diera cuenta. Respondía cada vez menos mensajes, ignoraba llamadas desconocidas, cerraba temprano el local para no enfrentar preguntas. La vergüenza era tan grande como la deuda. Una noche, mientras mezclaba ingredientes en la cocina del local vacío, se le llenaron los ojos de lágrimas. La receta que conocía de memoria se volvió borrosa. Dejó el batidor sobre la mesa, se recargó contra la pared y se deslizó hacia el suelo. Sentía que estaba a punto de perderlo todo. El negocio, la casa, la estabilidad de su hija, su dignidad. En medio de esa obscuridad, una certeza la atravesó. Si no hacía algo diferente, no solo se acercaría a la bancarrota económica, también a una especie de bancarrota emocional de la que no sabía si podría levantarse. Esa noche, mientras el reloj avanzaba silencioso en la pared, comprendió que estaba frente al momento más crítico de su vida. Y lo más doloroso era saber que gran parte de ese desastre había comenzado con una decisión que ella misma tomó. Esta es la historia de Elena Vargas y de cómo una deuda que parecía enterrarla para siempre terminó enseñándole que el conocimiento puede convertir el peor error en el inicio de una nueva vida. La primera semana después de recibir la notificación fue una sucesión de golpes silenciosos. Elena intentó negociar por teléfono, pero las respuestas eran frías y automáticas. Las condiciones ya están estipuladas. No podemos hacer más. Debe ponerse al día para evitar consecuencias mayores. Cada frase era como un ladrillo más en el muro que la separaba de la tranquilidad. El día límite llegó sin que ella pudiera juntar la cantidad mínima exigida. Había vendido cuanto pudo, utensilios que no usaba tanto, adornos de local, incluso algunas cosas de la casa. Aún así, no fue suficiente. Esa noche, al cerrar el negocio, tuvo la sensación de estar apagando la luz de un sueño que ya no le pertenecía. Poco después, comenzó a notar los efectos reales de aquella amenaza. Los proveedores dejaron de darle crédito. Algunos clientes también desaparecieron, al escuchar rumores de que el negocio no estaba pasando por su mejor momento. La presión se volvió insoportable. Para intentar sostener algo de ingreso, aceptó el primer trabajo que encontró: limpiar oficinas en un edificio cercano, de noche. No era un trabajo indigno, pero para alguien que había sido dueña de su propio local, llevar un carrito de limpieza y pasar desapercibida entre pasillos vacíos resultó un golpe al orgullo. La primera vez que entró al baño de una de las oficinas y vio en el espejo su uniforme, sintió que no se reconocía. Se lavó las manos más de lo necesario, como si pudiera quitarse de encima la sensación de fracaso. Mientras recogía papeles de escritorios ajenos, pensaba en las cuentas que la esperaban al llegar a casa, en los ojos de Camila preguntando sin preguntar. Una noche, mientras limpiaba, escuchó risas al fondo del pasillo. Un grupo de empleados salía tarde de una reunión. Uno de ellos, al pasar cerca, la miró rápido, como se mira algo que no importa demasiado. No era desprecio, pero a Elena le dolió igual. Recordó cuando ella misma estaba del otro lado, atendiendo clientes, creyendo que su negocio crecería sin límites. Al llegar a casa, cansada y con olor a productos de limpieza, encontró a Camila dormida en el sofá, con los cuadernos abiertos. Laura, su amiga y vecina, había pasado a cuidarla un rato, pero ya se había ido. Elena cubrió a su hija con una manta y se sentó en la mesa del comedor. Abrió la libreta de deudas una vez más. Las cifras ya parecían grabadas en su mente. Sintió que respiraba dentro de una caja muy pequeña. De repente, la angustia llegó como una ola imposible de detener. Caminó al baño, cerró la puerta, se sentó en el suelo frío y apoyó la espalda contra la pared. Se cubrió la boca con ambas manos para no hacer ruido. Lloró hasta que el cuerpo le dolió.
Lloró por el negocio que se le escapaba de las manos, por la deuda que crecía como un monstruo insaciable, por las veces que no escuchó a su intuición, por la responsabilidad de ser madre sola, por el miedo a no poder ofrecerle a su hija siquiera un techo seguro. ¿Quién soy sin mi negocio?, pensó entre sollozos. ¿Qué valor tengo si todo lo que construí se derrumba? Se quedó así un largo rato, hasta que las lágrimas se secaron por cansancio. Levantó la vista y vio su rostro hinchado en el espejo empañado. No le gustó lo que vio, pero también tuvo una sensación extraña. Tal vez ese era el punto más bajo, y desde ahí solo quedaba una dirección posible: hacia arriba. Los días siguientes fueron duros. Empezaron las discusiones consigo misma y con el pasado. Si no hubiera pedido ese préstamo, si hubiera escuchado a mi madre, si hubiera cerrado el local antes de que fuera demasiado tarde. La culpa no le dejaba espacio para pensar con claridad. Una tarde, cuando revisaba una vez más los papeles del negocio, entró Laura con un termo de café. «Tienes que descansar un poco», dijo dejando el termo sobre la mesa. «Vas a enfermarte». «No puedo», respondió Elena. «Si me detengo, todo se viene abajo». «Elena, ya se vino abajo», dijo su amiga sin crueldad, pero sin rodeos. «Ahora lo que queda es decidir qué vas a hacer con los pedazos». Elena la miró, molesta por un instante, pero en el fondo sabía que tenía razón. De nada servía seguir repitiendo los mismos errores, esperando resultados distintos. «No sé por dónde empezar», admitió. «Solo sé hornear, vender, trabajar. No sé cómo salir de esto». Laura se quedó silencio unos segundos, luego dijo: ¿Alguna vez has pensado en aprender más sobre cómo manejar tu negocio, tus números, tu dinero? No solo trabajar más, sino entender mejor. La pregunta se clavó en la mente de Elena como una semilla. Hasta ese momento su lógica había sido simple: trabajar más, producir más, vender más. Jamás había pensado en aprender sobre presupuesto, intereses, planificación. Esas palabras le sonaban lejanas, como si pertenecieran a otro mundo. Esa noche, después de terminar su turno de limpieza, en lugar de dejarse caer en la cama, encendió el viejo computador de la sala. Buscó cómo salir de deudas, cómo organizar un presupuesto, qué hacer cuando un negocio fracasa. Aparecieron artículos, videos, testimonios. Cuanto más leía, más clara se hacía una verdad incómoda. No era solo una víctima de las circunstancias externas, también lo era de su propia falta de conocimiento. Había afirmado lo que no entendía, confiado en proyecciones que nunca había aprendido a cuestionar, confundido esfuerzo con estrategia. El sol comenzaba a asomarse por la ventana cuando cerró el computador. Sentía cansancio, sí, pero también algo nuevo, una punzada de lucidez. Se miró las manos, agrietadas por la harina y los productos de limpieza, y pensó: no puedo seguir así, no puedo seguir sin entender. Ya perdí demasiado por no saber. Si quiero salir de esta deuda, primero tengo que salir de mi ignorancia. Ese pensamiento fue su punto de inflexión. No sabía cómo, ni cuánto tiempo le tomaría, ni qué tendría que sacrificar. Pero esa madrugada, en silencio, tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su historia. Iba a aprender todo lo posible sobre el manejo de su vida económica, aunque el camino fuera largo y doloroso. El primer paso no fue heroico ni espectacular, fue humilde. Elena tomó una libreta nueva, se sentó en la mesa del comedor y escribió en la portada: aprendizaje y plan. Abrió la primera página y con trazo tembloroso escribió: ¿cuánto debo realmente? Esa pregunta, que había evitado por mucho tiempo, fue el detonante de una nueva etapa. Durante varias noches, después de su turno de limpieza, se sentó a revisar cada carta, cada correo, cada recibo. Anotó números, fechas, intereses. A veces tenía que detenerse para respirar y evitar el pánico, pero no se detuvo. Pronto la libreta se llenó de columnas y sumas. Lo que antes era una niebla de preocupaciones se convirtió en una imagen dolorosamente clara.
Debía una cantidad tan grande que le habría tomado años pagarla incluso en sus mejores tiempos de venta. Pero también descubrió algo más. Había deudas pequeñas que podía atacar primero, compromisos negociables, errores repetidos que ahora podía dejar de cometer. Encontró en línea una capacitación en educación financiera básica, gratuita. El material no era perfecto, pero estaba explicado en palabras sencillas. Aprendió términos que antes le sonaban lejanos: flujo de efectivo, fondo de emergencia, priorización de pagos. Se dio cuenta de que en su negocio nunca había separado su dinero personal del dinero del local. Nunca había llevado un presupuesto real. También se inscribió en un curso técnico de administración en un centro comunitario. Las clases eran en horarios complicados, algunas noches y fines de semana. Eso significaba sacrificar horas de descanso, pero ella ya había decidido que el conocimiento sería su nueva forma de lucha. Los primeros meses fueron una mezcla extraña de agotamiento y satisfacción. Trabajaba limpiando oficinas, cuidaba de Camila, estudiaba en sus ratos libres. Adyacente casi se rinde cuando el cuerpo ya no respondía igual. Pero cada vez que pensaba en dejarlo, recordaba el momento en el baño, con la boca cubierta para no llorar en voz alta. Aplicó lo que aprendía de inmediato. Hizo un presupuesto detallado, le explicó a su hija de manera sencilla por qué tendrían que recortar todavía más los gastos, pero también le aseguró algo. «No estamos retrocediendo porque sí», dijo una noche, mientras cenaban. «Estamos tomando impulso para avanzar mejor». Camila no entendió todos los detalles, pero sí el brillo distinto en los ojos de su madre. No era el brillo desesperado de antes, sino uno más firme, aunque cansado. Elena también comenzó a vender algunas recetas por encargo, sin necesidad de mantener el local abierto. Utilizó una plataforma digital para ofrecer productos solo bajo pedido, evitando desperdicios. Aplicó principios que estaba aprendiendo: calcular costos reales, asegurar un margen sano, no vender solo por vender. Una pequeña victoria llegó cuando logró pagar una de las deudas menores. No era la grande, no era la que amenazaba con quitarle todo, pero era una cuenta menos que la perseguía. Guardó el comprobante de pago en una carpeta especial y escribió sobre ella: progreso. «Es solo un papel», dijo en voz baja. «Es un símbolo», se respondió a sí misma. En el curso de administración, un profesor notó su interés y su constancia. Mientras otros estudiantes se distraían, ella anotaba cada ejemplo, hacía preguntas, pedía tareas adicionales. «Tienes mucha disciplina», le dijo el profesor un día al final de la clase. «¿Has pensado en que podrías ayudar a otras personas con lo que estás aprendiendo?» «Ahora apenas puedo ayudarme a mí misma», respondió Elena con una sonrisa tímida. «Precisamente por eso», insistió él. «Quien ha estado en el fondo y decidió aprender tiene una perspectiva que muchos libros no dan». Esas palabras se quedaron resonando en su mente. Hasta ese momento, todo su esfuerzo tenía un objetivo íntimo: salir de su propia deuda. Pero empezó a imaginar, tímidamente, que su experiencia y su nuevo conocimiento podrían ser útiles para otros. Mientras tanto, su relación con las instituciones cambió. Antes, contestaba llamadas con miedo, como quien espera un regaño. Ahora, llamaba a ella, preparada, con números claros, con propuestas concretas. Solicitó una reunión con un representante del principal acreedor. Llegó con una carpeta organizada, presupuesto, historial de pagos, plan de ingresos, un cálculo honesto de cuánto podía comprometerse cada mes sin poner en riesgo lo básico. «Sé que he cometido errores», dijo, mirando al hombre a los ojos, «pero también sé exactamente cuánto puedo pagar, durante cuánto tiempo y en qué condiciones. No vengo a pedir que me perdone la deuda, vengo a pedir una oportunidad realista de saldarla». El representante hojeó los documentos. No estaba acostumbrado a ver casos así. La mayoría de las personas llegaba sin claridad, sin datos, guiada solo por el pánico. Elena, en cambio, traía consigo algo distinto: conocimiento y un plan.
Voy a elevar su caso, dijo al final. No puedo darle una respuesta ahora, pero su propuesta es seria. Eso ayuda. Salió de esa oficina con el corazón latiendo fuerte, pero esta vez no era solo miedo. Era la sensación de estar, por primera vez, en el asiento del conductor de su propia vida financiera. Con el paso de los meses, su situación empezó a cambiar de forma gradual, casi silenciosa. El trabajo de limpieza se volvió atemporal y luego dejó de ser necesario. Gracias a una recomendación del profesor, consiguió un puesto de apoyo administrativo en una pequeña empresa local. No era un cargo elevado, pero aplicaba ahí lo que había aprendido y seguía aprendiendo más. Por las tardes y fines de semana, empezó a ofrecer asesorías básicas a personas de su comunidad, familias que querían organizar sus gastos, dueños de pequeños negocios que no sabían por qué no les alcanzaba a pesar de vender bien. Al principio cobraba muy poco, casi simbólico, porque aún se sentía insegura. Pero cada vez que veía a alguien entender por primera vez cómo manejar su dinero, algo se encendía en su interior. «No quiero solo sobrevivir», se dijo una noche, mirando su libreta llena de apuntes. «Ya no quiero vivir huyendo de las deudas, quiero avanzar, quiero construir algo sólido». Esa fue su segunda gran decisión. Dejar de verse como una víctima arrastrada por la deuda y empezar a verse como una mujer en construcción que podía transformar su experiencia en herramienta, sus errores en conocimiento, su dolor en servicio. La deuda grande seguía ahí, como una montaña al fondo del paisaje, pero ya no la veía como un monstruo indescifrable, sino como un desafío medible, atacable, negociable. Cada mes el monto bajaba un poco. Cada mes, su experiencia y su valor en el mercado subían un poco más. Y así, casi sin darse cuenta, la victoria comenzó a acercarse, no como un golpe de suerte, sino como el resultado de una suma de decisiones pequeñas, difíciles y conscientes. Aún faltaba el paso final. Aún quedaba ese momento en el que la deuda, aquella que casi la arruinó, dejaría de ser un peso para convertirse en la prueba definitiva de todo lo que había aprendido. El día que recibió el correo, Elena estaba revisando el presupuesto de una familia a la que estaba ayudando. Habían venido desesperados, diciendo que no entendían a dónde se iba el dinero. Mientras les explicaba cómo ordenar sus gastos, su computadora emitió un pequeño sonido de notificación. No le prestó atención de inmediato. Terminó la sesión con la pareja, les dejó tareas para la semana siguiente y les recordó algo que ya se había convertido en su frase habitual. No se trata solo de cuánto ganan, sino de cuánto entienden. El conocimiento es su escudo. Cuando se quedaron solos ella y Camila, que la ayudaba a ordenar el material, abrió el correo. Era de la institución que tenía su deuda más grande. Lo leyó una vez. No lo asimiló. Lo leyó de nuevo, ahora en voz alta, como si necesitara escucharlo para creerlo. Le informamos que tras la revisión de su historial de pagos y el cumplimiento puntual de su plan de reestructuración, su saldo pendiente ha llegado a 0. Su deuda ha sido saldada en su totalidad. Se quedó en silencio. El tiempo pareció detenerse. Camila la miraba, sin entender del todo qué significaban esas palabras, pero reconociendo la expresión en el rostro de su madre. «¿Mamá?», preguntó. «¿Qué pasó?». Elena intentó hablar, pero la voz no le salía. Un temblor suave le recorrió el cuerpo. Finalmente, dejó escapar una risa entrecortada y lágrimas contenidas durante años. «Camila», dijo con la voz quebrada, «lo logramos. Esa deuda, la más grande, la que nos quitaba el sueño, ya no existe. ¡Está pagada!». La niña la abrazó con fuerza, como si quisiera sostenerla para que no se deshiciera en lágrimas. Lloraron juntas, esta vez no por miedo, sino por alivio. Por la primera vez en mucho tiempo, el futuro no se sentía como una amenaza. Esa noche, la casa estaba especialmente silenciosa. No porque faltara algo, sino porque, por fin, sobraba paz. Sobre la mesa del comedor,
reposaba el documento digital impreso que confirmaba que no quedaba saldo por pagar. La luz cálida de la lámpara iluminaba el papel, convirtiéndolo en un símbolo de algo mucho más grande que un trámite. Elena se sentó frente a la mesa, tomó el documento entre sus manos y pasó los dedos por las letras. Recordó cada etapa de ese camino: el préstamo firmado sin entenderlo, el local vacío, las noches de limpieza, el suelo frío del baño, la libreta de aprendizaje y plan, las clases nocturnas, las primeras asesorías, los pagos, uno tras otro, como gotas constantes que finalmente horadaron la piedra de la deuda. Con el tiempo, su trabajo como asesora en finanzas personales y organización empezó a crecer más de lo que hubiera imaginado. Personas de otros barrios e incluso de otras ciudades comenzaron a buscarla gracias a recomendaciones y a un pequeño contenido que empezó a compartir en una plataforma digital donde contaba historias, explicaba conceptos básicos y, sobre todo, repetía la idea que había transformado su vida: el conocimiento es el verdadero capital. No se hizo próspera de la noche a la mañana, pero su esfuerzo, su experiencia y la confianza que generaba en las personas hicieron que sus ingresos fueran aumentando de forma sostenida. Llegó a un punto en el que ya no vivía preocupada por llegar a fin de mes, sino decidiendo con calma cómo y dónde quería invertir su tiempo, su energía y su dinero. Un día, mientras llenaba un formulario, se dio cuenta de que el valor de lo que había ahorrado y construido superaba con creces a aquello que alguna vez debió. Sonrió al pensar en el título que habría descrito su vida. Una deuda enorme casi la llevó a la bancarrota, pero también la convirtió en una mujer abundantemente próspera. No era solo prosperidad económica, era abundancia de experiencia, de paz, de propósito. Lejos de olvidar lo que había pasado, decidió convertir su historia en legado. Comenzó a organizar talleres en centros comunitarios, escuelas y pequeños negocios. No cobraba en todos los casos. Algunos los hacía de forma gratuita, especialmente para personas en situaciones similares a la que ella vivió. No vengo a prometerles riqueza rápida, decía al iniciar cada taller. Vengo a contarles que ignorar cómo funciona su dinero puede costarles años de vida y que aprender, aunque sea poco a poco, puede ahorrarles mucho dolor. Las personas la escuchaban en silencio. Veían frente a ellos a una mujer que no hablaba desde la teoría distante, sino desde las cicatrices sanadas. Elena compartía sus errores sin vergüenza porque ahora formaban parte de su fortaleza. Una tarde, al finalizar un taller, una joven se acercó con los ojos llenos de lágrimas. «Gracias», dijo. «Pensé que era la única que lo había hecho todo mal. Escucharla me hizo sentir que todavía tengo oportunidad». Elena la abrazó con ternura. «La tienes», se respondió. «Mientras estés dispuesta a aprender y actuar diferente, siempre hay oportunidad». Al volver a casa esa noche, el cielo estaba teñido de tonos anaranjados y rosados. Camila, ya adolescente, la esperaba en la ventana, estudiando. «¿Cómo te fue, mamá?», preguntó. «Bien», contestó Elena, dejando sus cosas sobre la mesa. «Hoy sentí que aquello que casi me destruye es ahora lo que me permite ayudar a otros». Se acercó a la estantería donde guardaba sus libretas antiguas. Tomó la que tenía escrito en la portada «Aprendizaje y plan» y la hojeó. Las letras, algunas ya descoloridas, seguían ahí, testigos de noches largas y decisiones difíciles. Cerró la libreta y la sostuvo contra su pecho. Miró alrededor, una casa sencilla pero en paz, una hija que crecía con otra relación con el dinero, una agenda llena de personas que confiaban en ella para aprender. El sol del atardecer entraba por la ventana, bañando la mesa donde descansaba el documento que confirmaba el fin de su deuda y la libreta que marcaba el inicio de su transformación.
Afuera, el mundo seguía igual. Autos, ruido, gente apurada. Pero dentro de Elena Vargas todo había cambiado. Ya no se definía por la deuda que alguna vez casi la hunde, sino por el conocimiento que la levantó. Y mientras el día se hacía noche, supo con una certeza tranquila que más allá de los números, era rica en lo único que ningún banco podía otorgar ni quitar: la sabiduría que ahora compartía con otros. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Has vivido algo parecido? Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos miras y comparte un poco de tu experiencia. No olvides suscribirte al canal para recibir una nueva historia de lucha y superación todos los días.